Hasta ahora saludamos en nuestros estudios en Washington, D.C. a Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, quien va a exponer el día de hoy ante la CIDH la situación de derechos humanos en este país. Señor Quirós, un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Hola, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio y gracias por la invitación, Ruth. No, gracias a usted. Y queríamos preguntarle, señor Quirós, la Comisión Interamericana mantiene el día de hoy estas audiencias sobre la situación de derechos humanos en México, en las que saldrá a relucir la reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero. Este caso ha llamado la atención mundialmente por ser calificado como uno de los peores casos de violación a los derechos humanos en América. ¿Qué argumentos se van a presentar y qué esperan recibir? Mira, efectivamente este caso ha llamado la atención de todo el mundo y ha despertado la indignación en México. Sin embargo, mucho de lo que hoy se hablará en la Comisión Interamericana es de la situación degradada de derechos humanos en México, de la falta de atención por parte del Estado mexicano durante varios años al tema de derechos humanos, lo que nos ha llevado a la situación que hoy estamos viendo en Iguala, es decir, la desaparición de los chicos no se da en un vacío, la desaparición de los chicos se da en un contexto de negligencia por parte del Estado mexicano, de implementar políticas públicas respecto al problema de los desaparecidos. Vale la pena recordar que no solamente son estos 43 chicos que están desaparecidos, sino según las propias cifras del Estado mexicano hay 22,000 personas desaparecidas y el día de hoy de lo que se hablará es de toda esta degradación en la situación de los derechos humanos en México y cómo esta degradación y esta falta de atención por parte del Estado nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Y ante estas negligencias, señor Quirós, esta falta de atención, ¿quién debe responder y a quién le compete hacer responder? Bueno, primordialmente el Estado es el principal garante de los derechos humanos en México y esta es una responsabilidad que le toca al Estado en su conjunto. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, lo que vemos es que hay una serie de responsabilidades las cuales todavía no se están, de las cuales todavía no se está hablando, de las cuales el gobierno federal no ha hablado. Pareciera que está intentando dejar todo al nivel más bajo, en donde los responsables que se están señalando son a los policías y al alcalde que está prófugo. Sin embargo, aquí hay muchas más cosas que se pueden involucrar. Por ejemplo, uno, la negligencia por parte de las autoridades locales en un principio en las investigaciones que llevaron a cabo, en los planes de búsqueda que llevaron a cabo de los 43 chicos desaparecidos, pero también la negligencia que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en entrar tardíamente a intentar solucionar este problema, es decir, no fue sino hasta una semana después de que el problema había estallado y no fue sino después de la presión internacional que el gobierno decide actuar. Pero también hay que irnos un poco más atrás y desde hace muchos años se le ha pedido al Estado mexicano que refuerce, digamos, la parte de inteligencia para la búsqueda de personas desaparecidas, para la búsqueda con vida de personas. Se creó una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, pero esa unidad no ha contado ni con la infraestructura, ni con el apoyo político necesario y no es de sorprender que ahora haya tantas dificultades para poder encontrar a estos 43 normalistas desaparecidos, pues porque el Estado no ha hecho su tarea previa de armar instituciones y de crear capacidades al interior de México para esto, y entonces no es de sorprender que la petición de los familiares sea que el Estado mexicano pida ayuda
ayuda internacional, pide ayuda para traer tecnología que no se tiene en el país, pide ayuda para traer expertos que no se tienen en el país, para poder por fin tener alguna noticia del paradero de estos 43 chicos que están desaparecidos. Ahora, señor Quiroz, los padres de los estudiantes que se reunieron ayer con Peña Nieto dicen no tener fe en las investigaciones en la justicia. Esto es algo tan grave, pues, entonces pregunto yo, ¿dónde queda la credibilidad de quienes tienen el compromiso de esclarecer el caso, de dar respuestas? Y es más, policías en Iguala, como usted bien lo señaló hace un momento, han sido señalados de desaparecer a estos chicos. Ellos los tomaron detenidos en esta manifestación el 26 de septiembre pasado y luego de eso ya no se sabe nada. Sí, efectivamente es de entenderse que los padres ya no tengan confianza en el Estado. De por sí, cuando empezó todo este proceso, había una seria desconfianza, porque aquí es bien importante mencionarlo, esto fue una desaparición forzada debido a que existe el involucramiento de agentes del Estado, como lo son los policías locales de Iguala, y durante todo este mes el Estado no ha podido dar resultados, aún a pesar de que, como lo ha dicho el propio presidente, todo el peso del Estado y todas las baterías del Estado están enfocados en este caso, y aún así no se ha podido dar resultados concretos de estos 43 chicos que están desaparecidos. De ahí es totalmente entendible que los padres no confíen ya en las autoridades mexicanas y que por lo tanto estén acudiendo a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar encontrar ahí una respuesta y para encontrar ahí una posibilidad de que sus familiares aparezcan. Bueno, evidentemente, por más que el presidente dé discursos en donde se comprometa, en donde se solidarice con el dolor de las familias, lo cierto es que esa solidaridad no sirve de nada si no viene acompañada de acciones concretas, y esas acciones concretas no se han visto en el último mes. Ahora, señor Quiroz, brevemente para concluir esta entrevista, hablemos del tema migración, que también compete a México. También hay muchos casos de niños mexicanos. Se ha pedido cerrar centros de retención o de detención, como son llamados, de los migrantes, donde hay muchos niños que pasan por la frontera hacia Estados Unidos. ¿Cómo luchar por evitar que haya menos salida de menores o que ya no exista salida de menores sin sus padres y sean pues vejados, violados sus derechos humanos fundamentales? Mira, este problema tiene varias aristas. El primero tiene que ver con atender a las causas estructurales de la migración, lo cual no se está haciendo por los estados. Tiene que haber una atención de esta situación de manera regional, pero también por otra parte tienen que buscarse nuevas alternativas a esta situación. La detención de los menores no puede seguir siendo la regla, ni tanto en México como en Estados Unidos. En México simplemente el año pasado tuvimos alrededor de 10,000 menores que fueron detenidos, y este año, según las cifras, hasta mayo ya llevábamos 8,500 menores detenidos. Entonces, no puede ser posible que menores de edad que viajan solos, que están en un grupo en situación de vulnerabilidad, sean puestos en una situación aún peor al ser detenidos. Entonces, claramente el Estado tiene que buscar alternativas, tiene que buscar soluciones, y eso creo que es parte de lo que se estará hablando también el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí desde nuestros estudios en Washington, D.C., Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Un buen día para usted. Gracias, y nuevamente un saludo al auditorio y gracias por la invitación.